Pues de nueva cuenta, bienvenidos a nuestro estudio de cada miércoles. Estamos estudiando de manera expositiva el libro de Daniel y en nuestro estudio, estamos estudiando el capítulo 5. En nuestro estudio anterior vimos cómo Daniel fue llamado ante la presencia del rey por recomendación de la reina. Y hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió. Por ello, quiero que veamos Daniel capítulo 5 del versículo 13 al versículo 16. Ya meditamos en los primeros versículos, pero veamos qué dice la escritura. Daniel 5 del 13 al 16. Dice así: Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y se diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Como vemos, por recomendación de la reina, Daniel fue traído ante la presencia de Belsasar y el rey les puso el problema. De hecho, fue el mismo problema que tuvo Nabucodonosor ante un sueño que tuvo, 2 sueños, y entonces el rey le ofrece dones a Daniel, quien rechazó la oferta del rey. Daniel dice: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Este rey, como todos, estaría acostumbrado a recibir adulación y a comprar los favores de los demás, pero Daniel, como siervo de Dios, no se iba a prestar a eso. Y siempre ha existido hasta hoy día muchos que hacen mercadería de la fe, pero en el caso de Daniel prestaría ese servicio al rey como siempre lo había hecho, no por ganancias personales que esperaba obtener a cambio de este servicio, sino como un servicio al Dios Altísimo que le había enviado, y tenía que comunicar su palabra tal y como se la había encomendado. Pero pensemos en esto, recordando el contexto del capítulo 5. Tan solo unos momentos antes, nadie estaba dispuesto más bien a escuchar a un predicador y menos la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en una fiesta, entonces solo pensaban en comer, en beber y en divertirse. Pero de repente Dios había logrado llamar su atención y todos escuchaban con la máxima atención. El Señor Jesucristo nos da una advertencia acerca de esto. Quiero que vean Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 37. Vean la advertencia que da el Señor Jesucristo, porque viendo el contexto, acá estaba Belsasar con 1000 de sus príncipes y sus concubinas, y todos estaban emborrachándose y estaban divirtiéndose, riéndose, pero de repente, ¿qué fue lo que sucedió? Recuerden que profanaron los vasos del templo y Dios envió una mano que escribió algo en lo encumbrado de la pared. Y miren la advertencia, dice Mateo 24: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos relacionar este pasaje? Pues acá estaban en fiesta y nunca pensaron que iba a suceder esto. Asimismo, el hombre está enajenado y cree y vive como si no existiera Dios, creyendo que tiene toda la vida por delante. Así sucede hoy día.
Les decía que la gente vive como si no existiera Dios, como si no fuera a cumplir su promesa de que Él viene, como si nunca fueran a dar cuenta delante de Dios, porque hay un juicio y no quieren escuchar. El hombre no quiere escuchar, no tienen tiempo para Dios. Y si lo tiene, quieren que le digan lo que quiere escuchar. Y hoy día, hay muchos predicadores y maestros para cada necesidad de esos oyentes, y lo que hacen es endulzar sus oídos con cosas que quieren oír, y les hablan de acuerdo a qué, a sus propias concupiscencias, a su inclinación a lo malo. Y quiero que vean lo que dice 2 de Timoteo. El hombre hoy busca justificarse acerca de lo malo, busca toda justificación para que lo malo pues sea bueno. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que no sufrirán. No me hables de doctrina. No, esa palabra es muy dura. No me hables de pecado. No me hable de cosas que van en contra de lo que yo pienso como debe de ser. No. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que apartarán de la verdad el oído. ¿Qué dice Juan 17:17? Está el Señor Jesús orando y que dice, santifícalos en tu verdad. Y luego el mismo Señor Jesús define qué es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces hoy el hombre ha apartado de la verdad su oído, y entonces hay muchos maestros que les endulzan, le dicen lo que quieren oír. Debemos de tener cuidado. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque vamos a ver cuál fue la reacción de Daniel como siervo de Dios. Vean Daniel 5, pero ahora el versículo 17 y 18 hasta el 21. Después de Belsasar haberle dicho todo esto, Daniel le dice que le va a leer la escritura y se la va a interpretar. Vean, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Quién le ha dado la grandeza, hermanos? Dios. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Se está refiriendo a Nabucodonosor. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Esto es muy importante. Creo que está muy claro lo que acabamos de leer. No necesita mucha explicación, pero sí que meditemos en nuestro corazón estas palabras como hombres, porque a veces nuestro orgullo puede ser muy alto, más alto que los cielos. Daniel empezó por recordar a Belsasar, como leímos, las lecciones que Nabucodonosor, su antecesor, había tenido que aprender en el trato
en el trato que él había tenido con el Dios del cielo. Nabucodonosor, como lo estudiamos en capítulos anteriores, había llegado a entender fuera de toda duda y por el medio difícil que hay un solo Dios auténtico y soberano y que reina sobre todas las naciones, eligiendo a reyes conforme a su voluntad, y que cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, entonces ¿qué sucedió? Fue depuesto del trono y echado entre los hombres, y dice que su mente fue como la de las bestias, hasta que ¿qué? Hasta que él reconoció que el Altísimo es el que domina sobre todos los hombres. Ahora, la pregunta es, cuando leemos esto, y en el contexto, porque ya no se habla de Nabucodonosor, se habla de Belsasar. ¿No había escuchado esto Belsasar? ¿No le habían contado? Había sido Dios quien dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza de las que disfrutó por tantos años. Había sido Dios quien permitía que ahora Belsasar estuviera en una posición de autoridad. Vean versículos 22 y 23. Fíjense, Daniel 5, 22 y 23. Dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Es tremendo, ¿eh? Les preguntaba si Belsasar no había escuchado o no le habían contado lo que había sucedido con Nabucodonosor. Pero creo que la Biblia interpreta la Biblia y responde toda pregunta. Y si leíste y si entendiste el versículo 22, ¿qué nos dice? Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que sabía? ¿De qué acababa de hablar? ¿De quién? De Nabucodonosor, de todo lo que había sucedido con él y cómo Dios había tenido que humillarlo. Hermanos, es interesante esto, porque podemos ver dos cosas. Primero, Daniel no se queda callado. Él dice la verdad. Un siervo de Dios, un predicador, debe decir las cosas como son y no endulzar los oídos de nadie. No quedar bien con nadie. ¿Es quedar bien con quién? Con Dios. Si todo hombre va a dar cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de su boca, ¿cuánto más un siervo que predica su palabra? Entonces, Belsasar había escuchado, él sabía todo esto, es decir, sí conocía lo que había sucedido con Nabucodonosor, pero aún conociéndolo, ¿qué dice la Escritura? Que no se había humillado delante de Dios, sino que se había ensoberbecido usando los vasos santos que eran usados en el templo, y había dado alabanza a sus ídolos que no son nada, y al Dios verdadero en cuya mano estaba su vida. Entonces a ese no lo había honrado. Esto nos enseña principios muy importantes, y quiero que veas segunda de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Quieres ver segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Escucha esto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Escucha lo que dice, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. A ver, entendamos esto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos,
Y todos los hombres hemos sido predestinados para ser salvos, no unos cuantos, todos. Eso es una doctrina diabólica, la de la predestinación. No, todos. Dios ha predestinado, Dios predestinó en la eternidad que todos los hombres fueran salvos. Pero le dio al hombre ¿qué cosa? Entonces, ¿quién es el que decide? Dios ya lo quiere. Pero aquí dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y yo les decía que esto nos enseña principios muy importantes porque Belsasar conocía los hechos, sabía que había un Dios verdadero. De la misma manera, hoy día muchas personas conocen los hechos, ¿o no? Conocen los hechos, conocen el Evangelio, conocen que hay un solo mediador, conocen la verdad, conocen lo que hizo el Señor Jesucristo. Aún así, conocimiento no es salvación. Y entonces estas personas siguen comportándose de manera perversa. ¿Por qué razón? Porque no es de todos la fe. No todos, aunque conozcan la verdad, van a creer. Y debemos entender esto porque a veces nos enfrascamos en querer hacer la tarea del Espíritu Santo y convencer a las personas. Lo que tenemos que hacer es lo que dicen los evangelios y en las cartas. Es predicar el evangelio. No nos toca a nosotros convencer, pero también nos enseña algo aquí. Vean lo que dice versículo 22. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Debemos decirle a las personas que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que debemos arrepentirnos aceptando el sacrificio sustitutorio de Jesucristo en la cruz, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Belsasar conocía lo que había sucedido con Nabucodonosor, pero de manera orgullosa y soberbia seguía haciendo afrenta a Dios. Y algo parecido sucede hoy día. Cuando le compartimos a las personas y no quieren creer, entendamos que no nos rechazan a nosotros, sino a aquel que vive en nosotros, aquel que nos ha sellado y por quien hablamos. Y mira lo que dice Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 al 30. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hasta ahí. Hay gente que conoce la verdad, ¿no? Pero sin embargo sigue ¿qué? Pecando. Pero ¿cuál es el pecado que condena? El no ¿qué? El no creer. Hay gente que conoce la verdad y de manera orgullosa y soberbia sigue pecando. O sea, dice la Biblia que ya no queda más sacrificio por los pecados de esas personas. Ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. A lo que están, la expectativa, la única expectativa que tienen esas personas es el juicio de Dios. Hermanos, la palabra no falla. En Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego el 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Entonces la palabra no falla. La palabra salva o condena. Y cuando condena es porque no es de todo la fe. Dios quiere que todos sean salvos, pero es el hombre en su libre albedrío y en su orgullo y soberbia el que no quiere creer. El que no quiere creer. Ahora dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? ¿A quién? ¿Al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, como pueden ver, el que rechaza, así como Belsasar y como muchos hoy día, el que rechaza y hace afrenta al Espíritu Santo, ¿te digo algo que dice la Escritura? No tiene perdón, ni será perdonado jamás, ni en este siglo, ni en el venidero. Porque eso es lo que dice Mateo 12:32. Fíjate lo que dice Mateo 12:32. Con razón, yo estaba en Marcos. Le dije, este no es. Perdón. Mateo 12:32. Fíjense lo que dice. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ese es el pecado que no tiene perdón jamás. Y cuando en la primera carta de Juan dice que el que ha sido engendrado por Dios no peca, se está refiriendo precisamente a este pecado que es de muerte, al no creer al Espíritu Santo, el no creer. No, uno que de verdad ha sido engendrado por Dios no puede pecar, pero no se refiere a que no va a volver a mentir, no va a volver a hacer muchas cosas, no, al pecado de muerte, que es este, hacer afrenta al Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Ahora, los hombres tendemos a hacer escalas de pecado. Creemos que matar es peor que robar o mentir, pero en la justicia de Dios, ¿qué crees? No hay escala de pecado. Pecado es desobediencia a Dios, errar al blanco, salirnos de la voluntad de Dios. Pero lo que hizo Belsasar, conociendo o habiendo oído como lo vimos, pues se lo recuerda a Daniel, fue un pecado muy grande. El tomar los vasos santos y honrar a ídolos que no son nada, y eso lo hacen muchas personas hoy día, incluso creyentes. Hoy día incluso lo hacen creyentes con algo muy santo. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Bueno, da tristeza, pero los musulmanes que no tienen la verdad, que lo que veneran es el Corán. Este libro, bueno, este no, su libro, el Corán, lo besan, lo respetan, y nosotros a veces no respetamos esto. No lo respetamos, en muchas formas, físicamente y otras cosas más. A veces yo me encuentro Biblias ahí todas dobladas y despegadas y todo. No lo respetamos. ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? O a veces hacemos así en la Biblia, no la respetamos. Debemos tener respeto a esto. Y no es en sí a las hojas, es a lo que contiene. Y eso es reverencia también. Y la razón de todo esto, pues lo vemos en Romanos capítulo 1, vean lo que dice. La razón de todo esto, la razón de Belsasar y de todo hombre, pues es lo que dice Romanos capítulo 1. Dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, tienen conocimiento ya de Dios, saben cuál es la verdad, pero dice, habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios, como lo que es, el eterno, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Tú crees que las ideologías que hay hoy en día es porque nacieron así o porque están enfermos o porque un cronosoma no sé qué cosa se cruzó con no sé qué?
No, discúlpame, pero no. Es porque rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios. Y lo dice aquí muy claro. Por lo cual Dios también los entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hace poco vi algo bien chistoso en Facebook. Y ya ven que ahorita se está hablando mucho de inteligencia artificial. Y entonces una persona, ya no sé ni qué género como se le dice, utilizó inteligencia artificial y la inteligencia artificial le dijo, es que tú eres hombre. Pero no, yo soy mujer, tú eres hombre. Ah, caray, entonces ahorita la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, porque ve las cosas como son. Aunque una vaca tú le pintes rayas negras, es una vaca, no es una cebra. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tú puedes seguir leyendo esto después. Y es lo mismo que leímos en Hebreo. Y vemos el cumplimiento en lo que sucedió en los siguientes versículos de Daniel. Vean Daniel, capítulo 5, versículo 24 al 30. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Es decir, como Belsasar había hecho todo esto, dice, de su presencia, es decir, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene. Pero cuando dice Mene, Mene, es como decía el Señor Jesús, de cierto os digo. Es decir, amén, amén. Esto va porque va. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. ¿Qué reacción tuvo ante esta verdad Belsasar? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Qué sucedió? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, como vemos, Daniel hizo notar a Belsasar que lo que estaba ocurriendo tenía una relación directa con la profanación de los vasos del templo. Aquello había sido una blasfemia contra el Dios del cielo. Esa fue la razón por la que fue enviada la mano que trazó esa escritura. Con ella se anunciaba una intervención judicial de parte de Dios, con la que iba a poner fin a su orgullo. Como dice el Proverbios 29:1, el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Tremendo lo que dice Proverbios, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la explicación. Mene, 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 contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene, Daniel le dice al rey que Dios había contado los días de su reino y la suma estaba completa, de tal manera que estaba preparado para ser entregado. Era una forma de decirle, ¿sabes qué? Tienes las horas contadas. Tienes las horas contadas. Además, el hecho de que se repita 2 veces, Mene, Mene, da la idea de que su fin era inminente. Belsasar, como muchos otros, pensaba que él era dueño de su vida, pero iba a descubrir que es Dios quien determina la duración de nuestros días. ¿Qué dice Hechos 17:26? Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites a cada hombre de su habitación. El hombre cree, pero también el hombre cree que las obras
les darán el suficiente peso para ser justificados. Yo soy una buena persona, con eso es suficiente. Ah, caray, pues la Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay ni uno solo. Es más, cuando el joven rico le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. No hay bueno ni aún uno, ni uno solo, no hay quien entienda. Entonces, aquí hay un mentiroso. O tú que dices que eres bueno, hombre quien quiera que seas, o Dios que dice que no hay nadie bueno. Y el hombre confía en sus obras, pero ¿qué crees? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es tremendo. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En otras palabras, Belsasar era un fraude. Y esto nos recuerda que Dios mide la calidad moral y espiritual de cada hombre de acuerdo con los requisitos de su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. 1 Samuel 2:3, que dice, a Dios es el que toca pesar las acciones. Entonces no es difícil entender por qué Dios encontró insuficiente a Belsasar. Él había profanado los utensilios de la casa de Dios, participó en actos de idolatría y tampoco honró a Dios, sino que se ensoberbeció contra Él. Y asimismo, hoy día el hombre se ha ensoberbecido, no creyendo a su palabra y buscando sus propios medios para llegar a Dios y para justificarse. Hoy ponía en mi historia este pasaje de Isaías. Ay del que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así es el hombre, buscando siempre autojustificarse. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí es importante porque la palabra que dice es uparsín. Y uparsín es otro sustantivo que proviene de un verbo que significa romper en dos o dividir. Entonces, cuando Daniel interpretó la tercera palabra, cambió el plural parsín a la U de uparsín, que significa, más bien de ahí de donde viene el singular de Pérez, de cuya raíz precisamente proviene el nombre de Persia. Entonces, lo que se le estaba anunciando es que su reino pasaría en su totalidad a las manos de los medo-persas. Y así ocurrió tal como Dios lo había anunciado por medio de Daniel. Nada de lo que sentía seguridad Belsasar lo pudo salvar ni a él ni a su reino. ¿Cuál fue la razón? Orgullo, soberbia contra Dios. Con la derrota de Babilonia, y esto es interesante, porque recordamos el sueño de Nabucodonosor, de la figura esta, ¿sí? La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, ¿se acuerdan? Las piernas, los muslos de bronce y demás, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, con la derrota de Babilonia a manos de los medo-persas se dio paso al segundo reinado o al segundo reino que dominó toda la tierra. La segunda fase del tiempo de los gentiles que Dios había anunciado por medio del sueño de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata serían los medo-persas. Y esa misma noche estaban tomando el poder. Todo esto confirma una vez más que Dios es soberano y que Él actúa conforme a los planes que ha determinado sin que nadie se lo impida. Pero algo muy importante es el libre albedrío del hombre. Dios sabe todo lo que va a suceder y lo repito, pero el hombre en su libre albedrío puede escoger. Puede escoger. Por último, hermanos, Belsasar es un buen ejemplo de muchas cosas. Era el tipo de personas que no disciernen que su vida está en ruinas y que deposita su confianza en cosas que no le van a salvar. Este rey proporciona también un ejemplo de la forma en la que muchas personas viven y reaccionan aún sabiendo que se van a enfrentar un día a un juicio. Entonces, ¿qué hacen? Están engañados, han sido engañados, viven enajenados, buscan la diversión para olvidarse de su situación real y de los peligros que amenazan sus vidas, llegando incluso a volverse insolentes contra Dios. Entonces, la persona de Belsasar sirve también para ilustrar la arrogancia de muchos hombres. Los veíamos, ¿no?
empresarios, presidentes, gobernadores, actores y demás. Ellos, al igual que Belsasar, un día tendrán que reconocer que Dios es el único soberano y que todo lo que tienen se lo deben a Él. En fin, el fin de la vida de Belsasar nos recuerda también a nosotros que Dios tiene contado nuestros días y que Dios juzga nuestras obras y que Dios castigará finalmente todo pecado. Dios se había revelado a Belsasar por medio de lo ocurrido con su padre Nabucodonosor, pero él no quiso hacer caso. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué dice 1 Corintios 10? Que todas estas cosas han quedado escritas como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y luego que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Y finalmente le comunicó su juicio por medio de 4 palabras escritas en una pared. Nosotros también debemos entender la revelación de Dios que nos ha dado a lo largo de toda la historia, especialmente por la historia de su pueblo de Israel, que ha quedado como ejemplo para nosotros, y por la de su propio Hijo. Además, no tenemos solo 4 palabras para conocer su voluntad. ¿Sabes qué tenemos? 66 libros, que es la palabra de Dios, inspirada por Él, y útil, y que es como una espada de 2 filos. La caída de Babilonia, previamente anunciada por Dios, sirve como demostración de que Dios está en control de la historia de la humanidad. Pero aquí no podemos buscar como culpable a Dios, porque Dios deja al hombre que en su libre albedrío Él escoja. Dios no es culpable de las guerras, de todo lo que está sucediendo. Dios no es culpable, es el pecado del hombre. Pero lo que sí tenemos que recordar es que Él tiene la última palabra en este mundo y su palabra, todo lo que ha dicho se va a cumplir. ¿Qué dice el Señor Jesús? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque no dejará de cumplirse hasta la última tilde de lo que está escrito en la ley. El hombre puede cambiar su destino eterno en su libre albedrío. Debe de escoger. Y la solución es la fe. La fe en el Hijo de Dios. Entonces, así terminamos el capítulo 5. Luego vamos a ver una historia muy bonita en el capítulo 6, pero esto lo veremos en el siguiente miércoles, en nuestro siguiente estudio. Dios les bendiga.